Entonces vamos a dar inicio a la actividad. Nuevamente vamos a agradecerle a Juan Pablo Vallegiani su tiempo y su disposición para brindarnos esta charla. Esta charla ha sido avalada por resolución digital del Decanato de la Facultad número 706 de este año. Juan Pablo es licenciado en Relaciones Laborales y es Key Account para Nahuayam. Así que bueno, va a brindarnos esta charla para contarnos la experiencia de, bueno, cómo evalúan y cómo analizan el comportamiento de las personas a través del videojuego. Así que te cedo la palabra, Juan Pablo. Muchas gracias. Bueno, gracias, Janina. Bueno, gracias, Janina, gracias a la universidad acá por abrirnos, digamos, las puertas, ¿no? Para contar un poco, ¿no? De lo que venimos haciendo con Nawayam, lo que venimos haciendo con la gamificación, ¿no? Con entender mejor a las personas y también entenderlas desde otro lugar de lo que uno venía haciendo, ¿no? Ahí como muy bien dijo Yani, yo trabajo, o sea, soy Key Account Manager, que básicamente sería, estoy en la parte comercial de lo que tiene que ver con el producto de Nawayam y ante todo soy licenciado en Relaciones Laborales, que me recibí ya hace un par de años de la Universidad de Lomas de Zamora. Es una universidad que está acá en la provincia de Buenos Aires, un poco más alejados de donde están ustedes. Pero bueno, la verdad que es un espacio la universidad yo siento que fue uno de los mejores lugares donde mejor la pasé, no tanto académicamente, como red de contactos, como red de amigos, al fin y al cabo, ¿no? Que hoy también son colegas, así que siempre es un placer participar, ¿no? Poder ayudar a las universidades, ¿no? En este crecimiento, ¿no? De ustedes como alumnos, como colegas, al fin y al cabo, que es algo de las cuestiones más lindas. Y un poco, bueno, no de lo que tenía que ver con el título, ¿no? Y de lo que se viene hablando. Yo creo que yo ya estoy egresado, o sea, yo más o menos tengo 36 años y creo que la mitad de mi vida la pasé dentro del mundo de las empresas, de las corporaciones y por suerte hace más de 12 años trabajando en diferentes departamentos de recursos humanos. Lo cual no sé si es bueno o es malo, pero bueno, estoy hace mucho tiempo. Eso después lo veremos. Pero sí creo que es muy entretenido y en todo este tiempo siempre fui notando, digamos, una evolución, ¿no? En lo que tiene que ver con los paradigmas, ¿no? Siempre me gustó mucho hablar del paradigma de la gestión de personas, ¿no? Al principio yo creo que siempre se llamaba Departamento de Recursos Humanos y hay una tendencia de que cada vez se llama menos Departamento de Recursos Humanos, ya se lo llama Departamento de People, de personas, y yo creo que eso es una evolución, digamos, realmente muy sana y muy linda, porque siempre se lo consideraba como tal vez desde un lugar un poco hasta feo, yo digo. Siempre dije, no, como que las personas terminan siendo un recurso, y la verdad que no somos un recurso, al fin y al cabo somos creo que la parte fundamental de lo que tiene que ver con las organizaciones. Sin las personas, las organizaciones no podrían crecer, no podrían sustentarse, no podrían vivir. Entonces, ir nombrándolo de otras maneras creo que es mucho más sano. También fui pasando la evolución de antes todo era llamado los hard y los soft, ¿viste? Como que eran el que liquida sueldos por un lado, el que carga las novedades por otro, y de repente capacitación y desarrollo como en la otra punta. Y hoy creo que todo ese ecosistema se ha unido y creo que hace que todo sea mucho mejor, ¿no? Que sea todo de una manera mucho más orgánica y al fin y al cabo ir dándole, ¿no? La preponderancia a lo que tiene que ver a este departamento de personas que es mucho realmente muy importante. Y si estoy, a decir algún profe de lengua, perdón, como ahí la semántica se me patinó. Pero creo que toda esta evolución ha implicado que también nosotros tengamos que entender a las personas desde otro sitio, ¿no? Mucho más cercano, entendiendo realmente cómo es tanto el ecosistema de la organización, de los grupos de trabajo, pero también el contexto, ¿no? Que a cada persona está alrededor, ¿no? Antes yo creo que había una visión mucho del jefe, del empleado, se da, digamos, digamos, lo que tiene que ver con una directiva y esa directiva se tiene que cumplir y creo que eso con el paso del tiempo cada vez va modificándose y hoy hay creo que una tendencia que no se busca tantos empleados, sino que se está buscando mucho más a lo que tiene que ver con emprendedores dentro de lo que son los trabajos y con toda... ¿Y por qué estoy hablando de todas estas cuestiones, no? Porque todo eso va naciendo en este cambio de paradigma y es un poco en donde nosotros llegamos con esta idea de Nahuayán y de perfeccionar o de mejorar o de hacerlo de otra manera lo que tiene que ver con conocer a las personas. De vuelta, las personas son la parte fundamental de las empresas. Sin las personas
no vamos a seguir creciendo, no vamos a seguir existiendo. Es verdad que hoy la inteligencia artificial abarca muchísimo dentro de lo que es el mundo laboral, pero todavía la inteligencia artificial todavía las manejan las personas, hasta que en un momento sea medio Matrix o medio Terminator, pero esperemos que pasen un par de años para eso. Ahora bien, una de las partes principales, y acá les voy a ver, tengo, ¿no? Permisos de administrador para compartir. Sí, Sí, ¿no? Voy a hacer compartir una pequeña presentación que preparé para ustedes, chicos. Obviamente que en el medio de la charla, por favor, párenme, cualquier duda, consulta, no hay ningún problema. Estoy justamente para eso, para que podamos, para que puedan consultarme, ¿no? Nosotros en Nawayam, que es una empresa, que es una startup argentina, que ya tiene casi 6 años en lo que tiene que ver de vida, nosotros cuando la creamos esta, Nawayam, lo creamos desde una perspectiva de que la gran mayoría de los que pertenecemos a la empresa somos licenciados en recursos humanos, en relaciones del trabajo, en relaciones laborales, o personas que estuvieron dentro de lo que es un departamento de gestión de personas. Entonces entendíamos que había como cuestiones que se podían mejorar, que había como esta cuestión de cómo conozco a las personas, cómo les llego, cómo los entiendo, cómo los interpreto, que podía haber una evolución. O sea, yo cuando estuve estudiando en la facultad, cuando estudié cómo detectar las competencias o cómo detectar lo que una persona necesitaba, estudié con el manual de Marta Hayes de crear, de entender las competencias. Obviamente que Marta Hayes es una genia, en los 90 ella revolucionó el tema de las competencias y de cómo detectarlas, pero obviamente va pasando el tiempo y uno lo tiene que ir perfeccionando eso. Están familiarizadas con Marta Hayes, ¿no? ¿Verdad? Todos. Sí, bueno, ahí veo cabecitas que sí, 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 obviamente, sí. Daniel. Si no me decías que que sí, Daniel, me iba a preocupar. Pero bueno, es justamente ella fue una referente y eso también fue como un puntapié como para poder interpretar mejor a las personas. Y después, por otro lado, siempre estuvo el tema del juego. Y es una cuestión que a nosotros siempre realmente nos apasionó. Y a mí particularmente el juego es algo que me apasiona. Y es un poco de donde nace todas estas ideas locas, ¿no? De cómo mechar la gamificación, la inteligencia artificial, que es algo que hace 6 años atrás se estaba escuchando como algo incipiente, pero que no se lo entendía, y toda esta cuestión de, bueno, entender mejor la conducta humana. Y hubo un disparador, ¿no? Que también acá los quiero invitar un poco a ustedes, ¿no? Que es el juego. ¿Qué es jugar? Y a ver, ¿quién se anima a decirme una definición de qué es jugar? De a uno a la vez, nunca, chicos, no se apresuren, nunca ¿eh? me lo había planteado directamente. Bueno, está Realmente, buenísimo. Yo estimo defin- que jugar es alimentarse uno de alegrías, tener, apropiarse de ciertas alegrías, buscar ir por esa senda. Y ay, Bien, bien, me gusta esa definición, Gladys. Es verdad, es divertirse, ir por ese camino. Y es verdad, yo creo que coincido mucho con lo que dice Gladys. Jugar es divertirse. Al fin y al cabo, esa es la cuestión más importante, ¿no? Del juego. Al fin y al cabo es pasar un rato de ocio, poder entretenerse, poder compartir algo con el otro. Y es un poco una idea que está buenísima, pero que a veces, muchas veces en el mundo del trabajo se la considera como una pérdida de tiempo. Y eso fue siempre una cuestión que a nosotros nos generaba como una especie de controversia. ¿Por qué jugar es algo malo? ¿O por qué se lo considera como una pérdida de tiempo? Si al fin y al cabo el entretenerse o tener sus tiempos o sus espacios ayudan a que uno pueda estar más relajado, para que pueda pensar mejores ideas, que llegue menos estresados a lo que tiene que ver con su día a día. Entonces, esa filosofía fue un poco la que siempre tratamos de mantener en Aguayam, ¿no? Y acá nosotros dijimos una frase, ¿no? Jugar no hay una manera de entender realmente el juego sin recordar también la sensación de jugar. Porque también es eso, esa sensación de juego y esa camaradería, las cosas que van sucediendo. Entonces ahí es como empezamos a cranear, che, ¿cómo podemos meter, digamos, lo que tiene que ver con el gaming, con una cuestión que cada vez va creciendo más en lo que tiene que ver con el entorno a las empresas? Y acá viene un poco la filosofía, digamos, en el general. Hoy saben que el gaming, o sea, o los deportes electrónicos, los eSports, cada vez tienen, digamos, mayor presencia en el mundo. ¿A qué llamo un eSport? Que hoy, por ejemplo, no sé, vamos a suponer yo soy hincha de River,
no sé, no, ya sé, no la estamos pasando bien. Si hay algún hincha de Boca, por favor, que no me diga nada. Pero por ejemplo, River, Boca, equipos tradicionales, hoy tienen equipos de eSports y no tiene que ver solamente con un equipo de, no sé, por ejemplo, el FIFA, que es lo más común de jugar de fútbol, sino de otros juegos como un Valorant, como un Age of Empires, como un alguno de tiros, con un Call of Duty, un montón de videojuegos que tienen equipos profesionales. ¿Y esto qué implica un equipo profesional? Que justamente hay como una brecha de que cada vez se le está prestando mayor atención. Por ejemplo, el gaming o los eSports tienen cada vez más visualizaciones que deportes tradicionales como por ejemplo handball, vóley, golf. Entonces era como, che, esto cada vez es más incipiente y obviamente la pandemia hizo que esto se maximice. Entonces, había como un lugar como para acoplarlo, como para poder crecer. Entonces dijimos, che, esto está bastante bueno. Es más, por ejemplo, las universidades de Estados Unidos, vieron que siempre en las series es, bueno, queremos llegar a Harvard y si sos bueno en un deporte vas a tener la beca. Bueno, hoy hay muchísimas universidades que los eSports los consideran como una parte de la beca. O sea, si sos bueno en eso, o sea, en alguna de estas gamas, también podés acceder a una beca. Entonces, es como que cada vez tiene mayor preponderancia. Entonces, ante esa situación nosotros dijimos, che, está bueno, a ver, ¿cómo podemos ir metiéndolo? Y acá nosotros tenemos una frase de Platón. O nosotros alguna vez, alguien nos dijo que esto era de Platón y consideramos que es verdad. Vamos a imaginar que es cierta. Porque tampoco, viste, tampoco lo que dijo Platón fue esto hace mil antes de Cristo, viste, tampoco es que hay demasiados registros, pero dijo, puedes descubrir más sobre una persona en una hora de juego con un ánimo de conversación. Y realmente creo que eso es una frase que nosotros tenemos como estándar dentro de Nahuayam y yo quiero que nos posicionemos de cuando jugamos a algo. Y tal vez muchos de ustedes ya son grandes, digamos, ya grandes en el sentido que tienen más de 18 años. Vieron que a medida que va pasando el tiempo, cada vez uno juega menos, ¿viste? Como que, porque de vuelta está esa percepción, juego, pierdo el tiempo. Pero posiciónense cuando juegan. Sienten que son la misma persona cuando están jugando que cuando están, por ejemplo, en una charla de la universidad, en una charla en su trabajo, en una charla seria en el banco pidiendo un préstamo, o son de otra manera. Es eso, Distinto, distinto. distinto. ¿Por qué? ¿Por qué esa cuestión? Bueno, entonces ahí fue como de, empezamos a hablar con diferentes psicólogos, especialistas en conducta, y empezamos cada vez a recabar más datos en el sentido que cuando una persona juega, es, digamos, es su versión natural, y que la otra es una versión adaptada. Entonces, ¿qué es más real? ¿Lo adaptado o lo natural? Y obviamente que es lo natural, porque vos cuando estás jugando estás en una sensación de libertad, que te expresás como realmente sos, que no tenés esos miedos o tapujos de lo que pueda decir en la sociedad. Yo ahora soy acá una persona muy calma, que les estoy tratando de hablar de la mejor manera, pero cuando voy a jugar al fútbol, me gusta insultar, me gusta pegar alguna patada, siempre me llevo alguna amarilla, ¿por qué no alguna que otra expulsión? Ese es Juan Pablo, sí, también es la otra versión de Juan Pablo. Son los dos Juan Pablos, están bien, pero hay una versión que es más natural, esa es la más real, el calentón. Después está el adaptado, que me tengo que adaptar a las normas de la sociedad. Pero entonces nosotros dijimos, che, tenemos que hacer algo para que las personas o que las empresas puedan entender qué es lo que está pasando con los diferentes empleados, qué está pasando con la gente, qué está pasando en un proceso de selección, en un proceso de mapeo, en un proceso de diagnóstico, y por qué no lo hacemos por medio del juego. O sea, muchos de nosotros acá, viste, acá está también es otra frase mucho que nos gusta. No, no hay manera de entender realmente el juego sin recordar también la sensación de jugar. Ah, ya la dije, la puse 2 veces, perdón. Ah, me salté, me salté. Al jugar podemos ser nosotros mismos. Las decisiones se toman de formas más significativas y emocionalmente. Y acá las emociones juegan un gran lugar en todo lo que tiene que ver con el juego. Porque vos vas a empezar a actuar según lo que vos sentís. Y en esas sensaciones, muchas veces vamos a hacer, todos los que estamos acá hemos pasado por un proceso de entrevista o mismo tomamos entrevistas. Y en esa cuestión de las entrevistas, a veces uno intenta mostrar cuestiones que no sé si no es que somos, sino que tratamos de mostrar nuestra mejor versión y muchas veces nos terminamos pisando. Entonces, con todo este combo de cosas, Horacio, que es el fundador de Nahuayam, Horacio Llobet se llama, ahí no me acuerdo el nombre de la chica que lo estuvo buscando, seguramente ustedes si después nos buscan en redes, es un señor de anteojos y de pelo blanco. Ahora el algoritmo de Instagram les va a aparecer cada 33 segundos el nombre de Horacio Llobet.
Él estaba obsesionado con decir, bueno, necesitamos o quiero hacer algo que sea significativo, no solamente para las empresas, sino también para la persona. Y acá viene otro de los conceptos que nosotros manejamos mucho o que nos gusta mucho en Nawayam, que tiene que ver con el autoconocimiento. El autoconocimiento es una parte de las más difíciles. Porque, de vuelta, yo como arranqué la presentación, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Pablo, me recibí de tal cosa, trabajo de tal cosa. Siempre está desde la parte dura, pero nunca hablamos casi de la parte, digamos, un poco más sensible, de la parte de las habilidades blandas. Siempre vamos desde la credencial, bueno, yo hago esto, pero no digo, che, la verdad que tengo una buena comunicación, la negociación es algo que me gusta, la verdad que podríamos mejorar en lo que tiene que ver con los puntos de inflexión, como por ejemplo la flexibilidad. No, eso no lo digo, eso me lo quedo como para adentro, porque no es tan importante. Nosotros dijimos, no, pará, es importante las habilidades blandas. Son importantes. Y es más, hoy por hoy el mundo, de vuelta en este cambio de paradigma, cada vez tiende más a entender primero cómo son las habilidades blandas de una persona a cómo son las habilidades técnicas. Hace cuestión de 2 o 3 meses estuve en un Summit IT, básicamente todo para empresas de tecnología, en donde hoy ya no estaban buscando tanto a lo que tenían que ver a los diferentes puestos de IT, ya sean arquitecto, backend, frontend, los dos QA, etcétera. Ya no estaban buscando tanto en sus habilidades técnicas, sino estaban tratando de entender mejor cómo eran las habilidades blandas, porque muchas de esas personas no solamente tienen que programar, tienen que llevarse bien con un equipo, tienen que llevarse bien entre áreas, tienen que vender el producto a la empresa, o mismo vos trabajás para una empresa de IT, pero en verdad vos sos un cliente, le tenés que dar ese valor a ese cliente interno. Entonces, es cada vez más importante esa habilidad blanda. Y es importantísimo para la empresa poder detectarla, ya sea para saber con qué contás, o mismo en qué tenés que capacitar, dónde está ese punto de dolor, dónde está ese punto de quiebre. Entonces, toda esta información o todo esto que iba cambiando, decimos, che, tenemos que darle este valor agregado. Y la verdad que se empezaron a ocurrir miles de ideas, pero siempre era como, siempre íbamos al mismo lado. Che, hagámoslo por medio del juego. Y acá fue como, esta me gusta, es una de las placas preferidas, ¿no? De cómo vamos evolucionando, ¿no? Yo tengo una nena de 4 años, Esmeralda se llama, que es la luz de mi vida, que es lo más importante que tengo, y ella juega todo el día, básicamente. O sea, ella se despierta a las 6 de la mañana como un gallito, viene, ya se prepara la leche sola, pobrecita. Yo a las 6 de la mañana yo todavía estoy en el quinto sueño, la madre también. Y ella lo primero que hace es jugar. Y va, y vos llegás a las 6:30, más o menos te despertaste, y vos ves que te da Kitty, los 300 muñequitos que tiene, y te dice, no, estoy jugando a la escuela. Ah, bien, perfecto. Al otro día estás jugando a la pintura, al otro día estás jugando a la familia, pero vos estás todo el tiempo jugando. Y después, cuando va al jardín, sigue jugando y aprende los colores. Ahora aprende a contar en inglés hasta 3. No sé cómo hizo, pero lo aprendió. Entonces, che, está aprendiendo jugando. ¿Por qué entonces, cuando vos estás en esa edad de los 4, 5, 6 años, el jugar está bien, aprender jugando está bien y está consensuado, como que está perfecto? Después ya medio como no que no vamos al colegio, la primaria, la secundaria, donde ahí ya, che, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a jugar aprendiendo o te van a dar una lección? Y no, ya va medio como que va a ser lección, ya el juego lo vamos desechando. Y después ya estamos en la parte adulta en donde el jugar, cada tanto voy a jugar al fútbol, cada tanto voy a jugar al pádel, cada tanto juego a las cartas, cada tanto puedo jugar a los videojuegos, pero de vuelta, no está relacionado con el ocio, con el placer o con el aprender algo nuevo, sino que ya está relacionado medio como de vuelta, la pérdida de tiempo. Y aquí hay un dato importantísimo. Las personas que juegan videojuegos tienen menos probabilidades que tengan enfermedades o que tengan, digamos, inconvenientes mentales o de motricidad. ¿Por qué? Porque estás utilizando tanto el hemisferio izquierdo como el derecho a la misma vez para hacer resoluciones de cuestiones cuestiones rápidas en segundos. Entonces, estás agilizándote el cerebro cuando vos estás jugando, pero de vuelta, siempre está esa percepción. Es más, o sea, a mí, por ejemplo, me encanta jugar videojuegos. Yo tengo la Play, tengo la Nintendo Switch, juego, y cuando me ven en la oficina jugando, hace un rato yo estaba jugando en la oficina, me dicen, estás perdiendo el tiempo. No, la verdad que me estoy tomando un relax de mi día a día. Nada, vos decidiste irte, no sé, abajo a dar una vueltita a la manzana, yo me voy acá jugando, tranquilo. ¿Cuál es el problema? Entonces, es un poco eso. Y también el mundo corporativo, ¿viste? El mundo corporativo es muy malvado. No, jugar está mal.
Pero cuando queremos unir al equipo en un team building para que todos seamos mejores amigos, ¿qué es lo primero que se piensa? Hagamos un juego. Ah, Asado pero y truco. claro, asado, truco, ¿viste? Nos juntamos todos. Che, pará, y ahí está bien jugar, pero en otras circunstancias está mal el juego. Entonces está siempre esa dicotomía. El juego está bien a veces está mal. Entonces nosotros dijimos, che, desterremos un poco esta idea. Conozcamos mejor a las personas mediante el juego y démosle un agregado de valor a lo que tiene que ver a las organizaciones. Porque justamente jugar es esto, ¿no? Nos saca de de la rutina, nos ayuda a pensar, a imaginar, a modificar la realidad. Es una experiencia totalmente distinta, o sea, es una experiencia totalmente relajante y creo que eso es una de las cosas principales. Y si en ese juego nosotros le podemos dar ese autoconocimiento a las personas, era como de vuelta, era como íbamos sumando ideas. Importantísimo. La revista Harvard Business Review, que algo sabe de negocios, dice que solamente una de cada 10 personas se autoconoce. Entonces, hay como, che, si solamente una de cada 10 se autoconoce, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos hacer para incentivar esto? Que acá, de vuelta, viste, era como todo un círculo. Si esto yo lo estoy haciendo como un cuento corto, estos fueron meses y meses de trabajo, de ideas, de cagarnos a palos, lo voy a decir así bajito, pero hasta poder moldear las ideas como nosotros queríamos. El autoconocimiento también sirve. Obviamente que sirve para liderar, pero los líderes que mejor lideran son los que se autolideran primero, los que conocen cuáles son sus habilidades, cuáles son esos puntos de dolor, cuáles son esos puntos de inflexión, y después entender cómo es todo el ambiente que está alrededor tuyo, tus compañeros, a las personas que vas a liderar, el líder de al lado, pero también entender el medio ambiente que te está rodeando como empresa. Lo que hoy, viste, siempre hay que usar palabras en inglés, ¿no? El fit cultural de la organización. Mientras mejor conozcamos el fit cultural, mejores decisiones podemos tomar. Entonces dijimos, che, tenemos la idea, tenemos la base y tenemos una cuestión que es muy importante que tiene que ver con la tecnología y con la empatía. O sea, nosotros empatizábamos con las personas, entendíamos hacia dónde queríamos ir y tiene que haber siempre ese agregado tecnológico. Y entonces a medida que iba pasando el tiempo dijimos, bueno, empezamos a crear este juego o esta idea loca de Nawayam, que nosotros a medida que iba pasando el tiempo queríamos que sea, digamos, una experiencia linda, que es una experiencia agradable, pero que te deje información. No solamente a la empresa, sino que también a la persona que lo hacía. Que era algo que era salir un poco del molde, ¿no? Y creo que eso fue una de las cuestiones más importantes, ¿no? Nahuayán siempre trató de ser algo que sea accesible para cualquier organización, pero que también sea accesible para las personas, ¿no? Que todos se puedan llevar algo de vuelta, nosotros considerábamos que el autoconocimiento, que la diversión, que todo eso tenía que darle ese valor agregado y entendiendo también lo que era la nueva era. O sea, hay cosas que ya están para quedarse. Vamos a ver, voy a hacer una pequeña encuesta de los que están acá dentro de esta conversación. ¿Quiénes están a favor de la inteligencia artificial? Levantemos la mano. A ver, voy a verlos a todos. El que me dice que no lo voy a juzgar, obvio. No, mentira. Bueno, bien, veo varias manos levantadas. Ahora bien, todos los que estamos acá, ¿qué? A favor, bien ahí, Jessica, perfecto. ¿Cuántos de los que están acá utilizan inteligencia artificial, vamos a suponer, a diario o casi todos los días? No, Daniel, muy malo, Daniel, horrible. No, no, pero bastante seguido, no todos los días. No, chiste, chiste. Bueno, buenísimo. Realmente eso es una evolución. O sea, esta pregunta hace 2 años atrás era cada vez menos manos y está buenísimo que cada vez haya más manos levantadas porque esto implica que hay un cambio de conciencia, hay un cambio, digamos, de vuelta, este paradigma. Em, yo todavía no tengo la respuesta si la inteligencia artificial nos va a sacar del trabajo o no. Viste que es como la primera pregunta que te hacen en todos lados. ¿La IA te va a sacar del laburo? Y no sé, seguramente, no sé si sacar, pero seguramente va a haber algunos trabajos que van a cambiar. No sé si quitarlos, pero sí que van a evolucionar. O sea, como cualquier innovación tecnológica. O sea, eh, hace
100 años atrás las bolas de bowling las limpiaba una persona, hoy las limpia una máquina y ahora lo hace un robotito. Entonces, obviamente que los trabajos van a cambiar a medida que va viendo evolución en la tecnología, lo cual no está mal. Va a haber trabajos que se pierdan, seguramente se van a reinventar y las personas también nos tenemos que reinventar. No nos podemos quedar, digamos, con esa estática. Ahora bien, esto es algo que dijo OpenAI, que básicamente es una de las IA más importantes del mundo, que solamente que solamente una de cada 10 empresas, parece como medio como que siempre la misma estadística, pero solamente una de cada 10 empresas que utilizan inteligencia artificial lo está utilizando de una manera sensata y de manera correcta. Entonces, ahí es como una cuestión, no por meterse en la moda implica que uno lo haga bien, sino que también hay que prepararse. Entonces, todas estas ideas, nosotros decíamos, che, tenemos que hacer algo que esté bueno, que esté piola, pero que también esto le ayude a gestionar bien, que se ayuda, digamos, a gestionar de una manera correcta. Entonces, yo después de que termine, digamos, esta charla, los voy a invitar a que puedan hacer en Hawaiian, que me parece que es una cuestión importantísima, y que experimenten una de las cosas que para nosotros es más importante, que es el wow. Nosotros buscamos siempre con Hawaiian que cuando la gente lo realice, cuando realice, digamos, esta actividad de la gamificación, no solamente se quede con que sea un videojuego, sino que se quede con algo con el que pueda decir wow. Porque cuando nosotros decimos wow, es cuando nosotros realmente estamos sorprendidos, estamos enganchados, que estamos experimentando una sensación que nos gusta. Entonces, eso es lo que siempre buscábamos. Que eso fue una de las primeras cuestiones que nos dijeron. Ustedes cuando hagan algo, hagan que sea un wow. Y esto también yo se los digo para su vida en general. O sea, que cuando ustedes estén trabajando, cuando estén haciendo sus tareas del día a día, que cuando se lo muestren al otro, que el otro pueda decir ese wow. Ahí es cuando van a hacer ese punto de inflexión, que es importantísimo. Que vos puedas sentir ese wow desde su lugar, de cualquiera sea su rol, ¿viste? Porque es como, bueno, solamente eso lo podemos lograr siendo en una empresa de tecnología. No, cualquiera de nuestro rol puede lograr ese wow. Hay que pensarlo. Por eso, de vuelta, ¿no? Esto que dije en un principio, el emprendedurismo. O sea, hoy se busca cada vez más empleados que sean emprendedores, que den esa milla extra. Y no esa milla extra significa que te quedes trabajando 12 horas más por día, sino que tal vez repienses lo que tiene que ver con tu puesto, que des una idea nueva. Desde ese lado vas a lograr ese wow en tus compañeros, en tu entorno, que hoy cada vez es más valedero. Y perdón, un poco me voy por las ramas, me gusta hablar mucho, disculpen chicos. Em, y entonces, a medida que iba pasando el tiempo, dijimos, bueno, ¿qué es lo que hoy pide el mercado laboral? Agilidad, velocidad y simplicidad. Pero no solamente lo pide el mercado laboral desde una cuestión de la semántica, sino que lo pide bien el día al día. ¿Cuántos de ustedes hoy por hoy trabajan en un departamento de recursos humanos o de gestión de personas o de people? A ver, de los que estamos acá en la sala, levantemos las manos. Veo- No, no Parece veo que manos no. levantadas. Ninguno. Bien, mejor, así no se estresan tanto todavía. Ya van a llegar. Pero bueno, hoy muchas veces hoy con los clientes con los que hablo, que te dicen, bueno, mira, yo necesito mejorar mi proceso de selección de personal. Porque necesito que sea rápido, necesito contratar más rápido que mi competencia, necesito información rápida. Entonces, en esta agilidad es acá cuando nosotros decimos, bueno, vamos a aplicar la inteligencia artificial para brindarle esa milla extra a las personas. Y en todo este ensalada de cosas que les voy contando, fue que conocimos o que empezamos a conocer mucho más una teoría de la psicología conductual que se llama modelo DISC. ¿Alguien alguna vez escuchó algo de este modelo? Veo ahí a Yani y a Dani que dijo, movieron la cabeza. ¿El resto? No, no se preocupen. Yo antes de acá más o menos lo había escuchado de oído, pero no entendía mucho. Nosotros nos empezamos a interiorizar mucho más en lo que tiene que ver con el modelo DISC de la psicología conductual, que es un modelo que fue creado por un señor que se llama William Marston, señor que ya falleció hace un par de años, que es o que era amigo de Henry Ford. Henry Ford tenía unas fábricas bastante importantes, por así decirlo, pero tenía un problema. Más de las diferentes cuestiones. El heredero. Sí, sí, tenía como. Sí, yo creo que las familias Ford están salvados económicamente. Pero más allá de tener algunos problemas, tenían una cuestión, que él notaba que las personas no eran felices en sus puestos de trabajo, a pesar de que él incrementaba el salario
nominalmente todos los meses. Decía, ¿por qué las personas no son felices en los puestos de trabajo si yo le estoy pagando más? Entonces, esta pregunta se le hizo a su amigo William Marston. William Marston dijo, vamos a hablar, vamos a tratar de entender mejor a las personas qué es lo que le está sucediendo. Y empezó a entrevistarlos uno por uno a ver qué les pasaba. Y llegó a una conclusión, que el dinero no era solamente la única manera de hacer feliz a una persona, sino que la persona tenía que entender mucho más qué era lo que estaba haciendo, por qué lo estaba haciendo, en qué, digamos, mejoraba su trabajo, su rendimiento, sus compañeros, el ambiente. Entonces él empezó a crear preguntas, empezó a hacer preguntas como para poder entender qué era lo que estaba sucediendo con esos trabajadores. Entonces él hizo un cuestionario en dos dimensiones. Por un lado, cómo la persona entiende al entorno que lo rodea y a su vez cómo la persona puede modificar ese entorno. Entonces todas las preguntas lo que hacían eran responder estas dos variables. Él hizo un cuestionario larguísimo porque él quería entender justamente estos dos puntos y las preguntas después las dividió en cuatro ejes de conductas, llamados asertividad, tolerancia, apego a las reglas y la sociabilidad. Todo esto, él dijo, bueno, creo este modelo conductual que lo voy a parametrizar. ¿Qué significa parametrizar? Que vos lo podés usar en cualquier lado, con cualquier persona, y que siempre vos vas a entender cuál es la conducta o el comportamiento de un individuo. Y ahí empezó a entender que las personas tienen diferentes perfiles, que tienen diferentes necesidades, que tienen diferentes objetivos, que muchas veces tiene que ver con el relacionamiento entre un perfil y otro perfil, que puedan generarse mejores conexiones y que eso pueda, digamos, afectar positivamente o negativamente a las empresas. William Marston, la verdad que es el padre de la psicología conductual, también es el creador del detector de mentiras, o sea, todo este trabajo lo llevó a crear eso, lo llevó a crear La Mujer Maravilla. También se considera que fue uno de los primeros poliamorosos en la nueva era, ¿no? Muchas cosas hizo William Marston. Hay una película que después se la pueden googlear, ahora no me puedo acordar el nombre de la película, pero hay una película que está en las plataformas digitales para que la vean. Es realmente una historia muy apasionante la del señor. Entonces nosotros tomamos lo que tenía que ver con esta teoría de William Marston, como para poder gestionar Nahuayam. Entonces, con especialistas en conductas, con psicólogos, fuimos moldeando lo que era Nahuayam para hacer un videojuego que justamente brinde agilidad, velocidad y simplicidad. Y es un poco ahí cuando nosotros empezamos a creer mucho más en el poder de la gamificación, porque consideramos, porque dijimos, bueno, ¿cómo puedo hacer para que todo esto, digamos, lo podamos reflejar realmente en el día a día? Entonces acá es cuando nosotros creamos lo que es Nawayam, que es un videojuego, que vos en tan solo 15 minutos, vos podés detectar el perfil de conducta de una persona que lo gestiona. O sea, Nawayam lo que les va a poner es una historia de primera persona, en donde van a tener que hacer diferentes misiones, salvar al planeta Tierra de diferentes cuestiones, y que con cada una de esas misiones que ustedes van resolviendo, van a poder, se va a poder entender cuál es el perfil de conductas. Y después va a haber un resultado, ¿no? Que va a decir, qué sé yo, Juan Pablo es bueno en esto, puede mejorar en esto, su curva de aprendizaje o de crecimiento puede estar en estas cuestiones. Así que yo ahora les quiero compartir, voy a dejar de compartir la pantallita un segundo. Y... Ay, Sasara. Vamos a pasar. Acá, vieron, me gusta jugar videojuegos, pero no puedo dejar de compartir. ¿Qué me pasó acá? De mi computadora. Ahí dejé de compartir, no, ¿no? No. No, no, todavía No. no. Qué mal. Qué mal que estoy. Quiero que sepan, chicos, que mi Cuando muevas computadora. el mouse arriba o abajo, te debería aparecer la El barra de dejar. herramientas desplegando Ahí está, en dejar de compartir, ahí está. Medio como se me había congelado un segundito. Pero ahora les quiero compartir lo que tiene que ver con un pequeño video de lo que es Nawayam. Así que les voy a pasar a presentar un segundo. Pa. A ver, vamos a ir a la pantalla acá. Vamos a compartir. Y les voy a pasar a mostrar. El mundo se enfrenta a una catástrofe climática sin precedentes. Los polos y glaciares se derriten. Y en las últimas 48 horas, el nivel de los océanos ya ha subido 10 metros. Miles de poblaciones costeras han desaparecido. Pocas ciudades concedieron tiempo a los habitantes y empiezan a autoevacuarse de forma desesperada y caótica. Pero no todo está perdido. En este contexto apocalíptico,
La esperanza viaja en una pequeña embarcación. Al timón te encuentras tú, que El llevas arca de agua Noé en inventaron ahí. tus dedos, alertando al mundo sobre la gravedad del calentamiento global. Los gobiernos ya no tienen margen de acción. En esta úrgida e incipiente nación global, la comunidad internacional te ofrece una desafiante misión. YouTube Premium, mira videos sin anuncios. Y escucha sin anuncios en Bueno, YouTube bien. Music. Así que bueno, Bien. esto es... ¿Uepa? Así que bueno, esto digamos, espero que hayan visto bien el Sí, tráiler, si no después los pasamos. Pero bueno, así fue como después de muchos años de trabajo, porque esto la verdad que es todas estas ideas que uno las va tirando, después de muchos años, mucho esfuerzo y mucho, lamentablemente capital, lamentablemente no, sino es una cuestión del core de negocio de capital, pudimos crear Nahuayam y la verdad que estamos muy orgullosos de eso. Em, pero no solamente nos quedamos en eso, o sea, Nahuayam hoy por hoy es justamente este videojuego que les brinda, digamos, una ayuda a todo lo que tiene que ver a las organizaciones para poder entender mejor a las personas, para ayudarlos en un proceso de selección, como para tomar la decisión, quién es el candidato más apto para un puesto. Pero acá también es una cuestión importante. Nosotros no solamente yo expliqué todo lo que tiene que ver con la psicología conductual y igual la explicación es mucho más amplia, pero nosotros nunca, siempre lo quisimos hacer para que sea simple para desde el otro lado. Que el otro lado, digamos, el nos contrata, no es que tenga que ser un experto en conducta, sino que sea lo más simple posible, porque también lo entendemos desde la silla en donde ustedes estuvieran sentados o van a estar sentados en un futuro. O sea, yo estuve sentado en la silla de recursos humanos y no podía, y no llegaba a entender todo esto, sino que entonces con Nahuel nosotros quisimos que sea simple, que sea rápido, que en 15 minutos cuando una persona termine de jugar a Wayam, ya pueda tener el dato de ese candidato, pero no solamente después para un proceso de selección, sino que también para un proceso en lo que tiene que ver con un proceso de mapeo, con un proceso de diagnóstico, con un proceso de crecimiento personal. Al fin y al cabo, ¿qué era lo que nos pasaba? Esto también, ¿no? Desde nuestro día a día. Vos muchas veces entraste en una empresa, si hiciste el psicotécnico tradicional, en donde veías las manchas de Bender, o donde hacías el hombre bajo la lluvia, quedaba ahí y después no se volvía a hacer un análisis de competencia a lo largo del tiempo. Es Ujú. más, entonces che, esto no lo pensemos simplemente como para que el proceso de selección sea más rápido, sino para que el proceso de crecimiento de las personas sea mucho mejor. Y justamente ahí también las empresas de a poco, y obviamente que nosotros explicando, es ¿cómo está hoy el personal? ¿Hacia dónde vos querés que vaya Juan Pablo? ¿Cómo está hoy? ¿Cómo está en unos meses? Y después de mucho tiempo también hemos logrado, que fue una cuestión fundamental para nosotros, lograr una certificación psicométrica, una validación internacional de lo que es el juego. Entonces, muchas veces nosotros vamos a decir que es un juego, que es un videojuego, porque lo queremos volver simple, pero hoy Nahuayán es una técnica psicométrica validada científica y psicológicamente que eso hace 2 años, nosotros obtuvimos un paper científico por la Universidad de Zaragoza, que es una de las universidades más antiguas, creada en el 1500, en donde dice que Nahuayam tiene una categoría que es denominada Serious Game, que esto implica que hacer Nahuayam puede predecir lo que es el comportamiento de la persona dentro de lo que es el ámbito laboral. Y estamos realmente muy orgullosos de haber tenido, digamos, esa categoría, que no muchas herramientas lo tienen en el mundo, que no hay muchos juegos que sean catalogados como un Serious Game. Entonces fue un trabajo, bueno, es un trabajo, ¿no? Ese esfuerzo del día a día como para poder lograrlo y poder ir gestionando, ¿no? Y ir mejorando lo que tiene que ver con los procesos. Y en este camino, realmente es un camino muy lindo, ¿no? Hoy por hoy nosotros ya van 6 años que estamos en el mercado, hoy por hoy venimos trabajando con más de 600 empresas a lo largo de 18 países y todo eso nos hace estar muy orgullosos, ¿no? Que sea un producto argentino, que sea un producto de calidad. Obviamente que todavía queremos seguir creciendo y queremos seguir, digamos, digamos, en este camino del recorrido. Todavía, digamos, no hemos llegado a nuestro techo, falta mucho para eso, o eso espero, ¿no? Y que justamente, no, la cuestión es, no solamente queremos darle una cuestión de calidad a las organizaciones, sino que también las personas que hagan la prueba se lleven ese concepto del autoconocimiento. Entonces, ¿por qué no lo queremos dejar simplemente en algo para la organización, sino que también queremos dejarle algo a las personas, ¿no? Que una persona, porque hay una de las cuestiones más importantes, que vos cuando haces Nawayam, te va a llegar un informe de autoconocimiento, en donde te va a hablar de tus puntos de dolor, tus puntos de crecimiento,
tus puntos, digamos, cuáles son tus ambientes ideales de trabajo. Y nosotros desde esa, digamos, idea, es también que ayudar a las personas, porque puede ser que vos, Nahuayán, lo hagas para un proceso de selección y por cuestiones no hayas quedado, y no implica que seas malo. O sea, simplemente tal vez tus habilidades no fueron las necesarias para ese trabajo en particular. Porque también acá hay una cuestión de la teoría de la psicología conductual que te dice que no hay un perfil bueno o un perfil malo. Hay diferentes perfiles de conducta que se pueden estar adaptando mejor a lo que necesita o no la organización, pero eso no implica que vos seas bueno o que seas malo. Entonces, eso siempre es algo que nosotros recalcamos. Acá no hay alguien bueno o alguien malo. Simplemente tal vez no te adaptes o no estés en ese estadio para la empresa en ese instante, pero eso es simplemente un punto. Pero también es entender cómo vos podés seguir creciendo. Y hay una cuestión que nos sucedió cuando nosotros empezamos a trabajar hace un tiempo con Banco Galicia, que ellos empezaron a hacer un mapeo, ¿no? De lo que tenían que ver con las diferentes sucursales, como para entender cómo era, digamos, cómo eran las diferentes conductas y comportamientos de las personas que trabajaban allí. Y en una de las sucursales estaban buscando, digamos, una estructura o un cambio en lo que tenía que ver con la fuerza comercial. O sea, básicamente querían poner a un nuevo comercial, pero que esté dentro del banco. Se había creado, digamos, y de repente una de las personas que había jugado había sido el cajero. Vamos a ponerle a Pepe. Pepe venía siendo el cajero de ese banco de los últimos 18 meses, años, perdón. Y el perfil de Pepe daba que tenía las calidad y las cualidades para ser agente comercial. Ahí me acuerdo que el gerente del banco nos llama y dice, chicos, les quiero decir que Nahuayán no sirve. Bueno, fue como bueno, está bien, puedo entenderte qué pasó. No, no, acá dice que Pepe tiene las calidades para ser comercial y Pepe toda la vida fue cajero. Sí, ¿por qué no pruebas con Pepe de agente comercial? No, 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 pruébalo. Y nosotros me acuerdo que dijimos, nos hacemos cargo, probalo este tiempo, a ver qué sucede. Si no, nada, nos vamos y no te cobramos nada. Bueno, dale, dale. Historia corta, Pepe a los 2 años se transformó en el mejor comercial, no de la sucursal, sino de la red en Argentina. Pepe se fue a pasar unas muy buenas vacaciones al Caribe porque logró con todos sus objetivos. Nunca nos agradeció Pepe, bueno, no importa. Pero la cuestión es que de repente Pepe se habían descubierto, o sea, se estaban perdiendo de la calidad realmente de una persona porque simplemente no lo sabían. Porque hay muchas veces que uno, de vuelta, lo que tiene que ver con nuestro perfil natural y nuestro perfil adaptado. Si vos toda tu vida estuviste en la misma posición, es lógico que vos estés haciendo las cuestiones de una manera reiterativa, en modo automático. Pero mira si de repente vos sos un baluarte que nos estamos perdiendo porque simplemente no lo sabíamos, no lo conocíamos. ¿Cuántas veces uno como empresa sale a buscar ese talento externo cuando capaz que lo tenemos dentro de nuestra nómina y no lo entendemos? Entonces, nosotros desde Nahuayán siempre vamos por eso, o sea, el autoconocimiento, el conocer a las personas, entenderlas, cuál es el potencial que pueden dar y hacia dónde las podemos llevar. Entonces, nosotros lo que buscamos es hacerlo de una manera entretenida, que sea por medio de un videojuego, que sea por medio de la tecnología, que se le dé una información rápida a las personas, pero que también se le dé una información valedera a las organizaciones. Así que eso es lo que nosotros estuvimos haciendo, digamos, en Nahuayán este último tiempo, ¿no? Trabajando con la gamificación, inteligencia artificial y obviamente el autoconocimiento, y que con ese autoconocimiento se puedan tener más datos. O sea, básicamente mientras más datos se tenga, mejor información vas a tener y con información mejores decisiones podés tomar. Básicamente ese es el ciclo. Así que hoy por hoy estamos orgullosos de seguir creciendo, de seguir trabajando y por el momento yo no tengo mucho más para decirles. Me gustaría escucharlos a ustedes, que me hagan alguna pregunta, alguna reflexión, lo que quieran. Así que por favor abro el micrófono para que me pregunten. Por favor no sean tímidos, ¿eh? Eh, Hola, una- ah, a mí me gustaría, la verdad, probar ese Hawaiian, porque me encanta, o sea, me encanta todo lo que dijiste acerca de eso. Bueno, perfecto, Jessica. Yo ahora, miren, mientras tanto, yo les voy a dejar acá en el chat. Este es mi mail. Ahí está. En este mail yo les voy a pedir por favor que me escriban todos los que están interesados y yo les voy a estar pasando un código de manera gratuita para que puedan estar haciendo la experiencia. Así que ahí les dejo mi mail. Escríbanme y Bárbaro. yo en el día de mañana
les voy a estar pasando para que puedan estar haciendo la experiencia, así que no se preocupen. Así que bueno, Yanni, espero que juegues y que te entretengas. Eh, Bárbaro. Yo tengo es reflexión nada más. Eh, a ver, Morín, un autor de lo más prestigioso en la historia de la humanidad en términos de complejidad, define o estudió o planteó teóricamente que la especie humana, a diferencia de los restantes animales, se diferenció justamente por el juego, Ujú. por la cantidad de tiempo en la evolución que nosotros jugamos. De la mayoría de los animales se convierten en adultos muy rápidamente. Nosotros, mucho tiempo y cada vez más largo incluso. Y eso es lo que marca en términos de Morín por qué la especie humana se diferenció del resto de los animales. Básicamente por el juego y por la imaginación aplicada en el juego. Nada, para que lo sumes a Platón. lo sumamos a Platón, la verdad que no tenía esa frase de Morín, pero realmente es muy interesante y está buenísimo. Sí había escuchado eso, que una de las diferenciaciones del ser humano es eso, que el juego que el resto de los animales juega muy poco, y que bueno, sí, nosotros tardamos mucho en llegar a la adultez, algunos tal vez nunca Exacto. lleguemos, por ejemplo, como mi caso, pero Tal bueno, cual. eh, pero bueno, son cuestiones, pero muy buena frase, la voy a sumar esta frase, Daniel, muchas Muy bien. gracias. Búscalo. Después si Juan encuentro Pablo, en cuál de los libros está, te lo paso. bien. ¿Puedo consultar? Ahora estoy Sí, habilitada. Sí. sí, por favor, Estela. ¿Sabes qué? A mí me hace esta pregunta. Eh, Naiwaihan, ¿puede ser? Sí. No estoy. No, voy a, Es de- ahora les voy a decir qué significa, tranquilos. Ay, bien, perfecto. Es un videojuego estandarizado para todas las organizaciones o hay alguna modificación? ¿Podemos modificarlos de acuerdo al tipo de organizaciones o a los objetivos que uno persigue? ¿Puede ser así? Muy buena pregunta, Estela. Y vamos por parte. Nahuayán, digamos, es hoy por hoy, es el mismo juego para todos, para todas las organizaciones, para cualquier tipo de rol. Lo, Ujú, ¿Y por qué esto es una cuestión muy importante? Porque, como ahí yo les había dicho que nosotros tenemos hoy una certificación científica psicológica. Vos cuando vas, digamos, pedís una certificación una certificación abierta, que esto implica que alguien juzgue cómo es tu herramienta o cómo es lo que vos creaste, después cuando está certificado, ya no lo podés modificar. ¿Por qué? Porque hubo un estudio previo, o sea, la ujú, certificación en situ, el estudio duró más de 24 meses con personas, con las mismas personas, haciéndolos en diferentes estadios. Entonces, básicamente Nahuayán es como hoy el test de Rogers, que es un test básicamente en el que ves las manchas, que son de esas 6 manchas. Bueno, no puede haber una séptima mancha. Bueno, en Nahuayán es lo mismo, tiene que hacerse siempre en el mismo estadio. Eso sí, vos lo podés repetir varias veces y no necesariamente vas a tener la misma prueba, o sea, no vas a tener, mejor dicho, el mismo resultado. Entonces, eso sí puede variar. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros sí fuimos gestionando? Que la devolución pueda diferenciarse según lo que precise la empresa. Ya de por sí, en Nahuayán vos vas a tener un reporte estándar en donde van a tocarse diferentes puntos y a su vez vas a tener un análisis de competencias. Hoy por hoy nosotros medimos 35 competencias, puntuando las de 0 a 100 como para ujú, entender el diferente estadio. Pero ahora bien, después nosotros podemos hacer modificaciones en, che, la persona que jugó, ¿qué va a ser? ¿Un C-level, un manager, un operario? Bueno, podemos modificar el reporte en base a eso. O mismo, nosotros tenemos una versión de que es Nahuayán Orientación Vocacional, en donde está orientado para que los jóvenes en los últimos años del colegio no solamente les pueda decir qué carreras les sugerimos que sigan, sino como hasta cuáles trabajos serían los ideales, cómo presentarse una entrevista de trabajo, que también llevado a eso uno de los, digamos, hitos más importantes de Nahuayán es que hoy por hoy nosotros venimos trabajando con el gobierno de El Salvador, de Bukele, que en este último año 8.000 jóvenes de allí de El Salvador jugaron Nahuayán para determinar cuáles son las carreras que van a seguir tanto en el nivel técnico universitario como en el secundario. Y que estemos proyectado que para el año que viene van a jugar un total de 50.000. Así que básicamente digamos, la respuesta más corta, Estela, es, ¿se puede modificar el juego? No,
pero sí se puede Ujú. modificar el tipo de informe que uno puede recibir. Y now I am no es una palabra ni griega, ni de quichua, ni una palabra de origen, es simplemente un Span English del now I am. Ah, Aquí y ahora, básicamente, pero dicho rápido y de una manera un poco rara. Y que Ah, cada Bueno, cual lo Pablo, puede decir como quiere. ¿tenés Nahuatl. algún informe como para ver cómo es el reporte tapando todo lo que tengas que tapar? Digo, para mirar el formato, si tenés alguno, nada más allá Sí, más. sí, sí. Sí, no se preocupe. Tengo, Eh, ¿puedo ir sí, preguntando mientras? sí, por favor, pregunte. No sé quién, pero pregunte. Eh, yo. Em, Me hace pensar en, no sé si te entendí bien, es como cada vez que vos realizas el juego, te puede dar una respuesta distinta a la misma persona. ¿Estoy en lo Correcto. correcto? Estás en lo Cuando correcto, Cecilia. cuando ustedes prestan el servicio, ¿tienen un ambiente determinado al momento de hacerlos jugar? ¿Se hace en un espacio específico, después del trabajo, durante el trabajo, que tiene que ser tranquilo en la casa o demás? Y se ha Bi- hecho, eh, mi lógica si a esa persona le hacen practicar el juego, no sé, 5, 7, 10 veces, lo sí. esencial se sigue manteniendo y las variaciones son. No sé si estaba en lo correcto, o sea, si se sigue manteniendo lo esencial y las variaciones que decís que va cambiando cada vez que practican el juego, el resultado va cambiando, si ese resultado, que la parte que cambia es mínima. Ante las dos, No sé si ante las me dos expliqué bien. te explicaste muy bien, Ceci, y ante las dos respuestas todo es un depende. Mm, Y cierro ahí, no explico, no, mentira. Vamos mm, por parte. Con el primer depende. ¿Dónde hacer el juego? Eso siempre lo decide el que nos contrata. Hay empresas que deciden, digamos, que lo hagan en el espacio del trabajo, hay empresas que deciden que lo hagan en su casa. La verdad que nosotros en esas yo lo que siempre recomiendo es que la persona es lo más tranquila posible para que pueda gestionar, porque más allá de un juego estamos hablando que es una técnica psicométrica, es una técnica de evaluación. O sea, hay empresas que me dicen, che, a veces que las personas están un poco nerviosas mientras hacen Hawaiian. ¿Y dónde lo están haciendo? No, lo están haciendo enfrente mío. Y la verdad que sé mm. yo, ¿viste? Si estás contratando un Hawaiian para hacerlo disruptivo de una manera novedosa y que la persona se relaje y vos te le pones enfrente mientras lo estás haciendo, no sé si estás logrando el cometido. ¿Por qué no lo haces en su casa, en otro lado, ¿viste? Porque va a ser mucho más natural la respuesta y va a ser mucho menos sesgada, porque si no, estás como poniendo una presión innecesaria. Pero bueno, eso lo decide cada uno de los que nos contrata. Yo desde mi lado siempre recomiendo, che, háganlo en un lugar tranquilo, sin presiones. Ahora bien, la segunda, lo segundo, cuando alguien juega, va modificando, o sea, vos podés ir modificando o ir evolucionando de perfil, así como un Pokémon. No sé si lo vieron Pokémon. Pero todo va a ir dependiendo también mucho de las ganas de cada persona y de lo que también se quiera como empresa. ¿En qué sentido? A ver. Vos jugás, vas a tener un reporte y después vas a tener un análisis muy, muy duro de lo que tiene que ver con la persona, o sea, cómo es el nivel de comunicación, cómo es el nivel, por ejemplo, de flexibilidad, iniciativa, orientación a un resultado, un objetivo, trabajo en equipo. Bien, ¿qué es lo que yo quiero para Ceci? No, bueno, mira, yo de Ceci me gustaría que mejore su comunicación y que mejore su trabajo en equipo porque yo la estoy proyectando como una futura líder del área. Bueno, entonces las capacitaciones que tenemos que darle a Ceci van a ser en estos dos puntos. Bien. Seguramente va a haber un workshop, un feedback, va a haber un acompañamiento de Ceci para llevarla al próximo estadio. Che, Ceci, ¿por qué no jugás de vuelta en Hawaiian? Listo, jugás de vuelta en Hawaiian y ahí se va a poder contrastar específicamente cómo estaba Ceci en enero, cómo está Ceci ahora en septiembre. Y mira cómo evolucionan estos puntos. Ahora, antes tenía un perfil, este perfil y ahora tiene este otro perfil. Che, ¿por qué no juegas Ceci de vuelta? Porque yo quiero que siga evolucionando. Entonces, cada vez que vos vas jugando en Hawaiian, es muy probable que el juego en Hawaiian cambie. Que esto sí, o sea, no necesariamente siempre se va a hacer el mismo juego. No sé si alguno de ustedes ha leído en algún momento de su vida Elige tu propia aventura, libros en los 90 que Sí, básicamente, o sé sí, si por sí. suerte ahí está un Johnny también, Mm, básicamente es un librito en donde vos che, si decís, no sé, cruzar el río, anda a la página 4, si decidís mm, quedarte en la montaña, anda a la página 6, listo. mm, Nahuayán se maneja en esa sintonía, entonces puede ser
sin la página 4 o la página 6 lo va a hacer automáticamente, pero que vos vayas tomando decisiones distintas a lo largo de tu estadio. Y esto creo que es lo que está bueno, porque si a vos te fueron entrenando o te fueron capacitando para que tomes mejores, tu comunicación sea mejor, tu liderazgo sea mejor, es probable que esas respuestas impacten en el juego y que vos veas la evolución. Entonces, ahí es como uno va evolucionando. Entonces, vos podés evolucionar y la verdad que uno puede ir evolucionando en los perfiles distintos. Y de vuelta, esta evolución no implica que sea algo bueno o algo malo o que evoluciones o involuciones. Es qué es lo que mejor te sienta a vos, qué es lo que querés vos, qué es lo que quiere la empresa. Hay un montón después de factores que van a estar influyendo en lo que tiene que ver. Pero sí, yo por ejemplo he evolucionado en distintos perfiles o he ido cambiando de perfil a lo largo del tiempo. O sea, yo no me mantuve en el perfil inicial al que soy hoy. Y eso creo que es una de las cuestiones, digamos, más interesantes. Seguramente con el paso del tiempo estaré en otro perfil y está bueno. Eso es al fin y al cabo lo que buscamos. Espero haber contestado tu pregunta, Ceci. Y un poco acá lo que me pedía a Dani, les voy a mostrar un reporte en Awayam. Acá, por ejemplo. Vamos a compartir. Este es el reporte de una persona que no existe, así que no se preocupen. Pero bueno, Ajá, estamos acá, más que nada la primera parte es una parte, digamos, de introducción. Pero acá, por ejemplo, le vamos a estar hablando de, por ejemplo, esto es un reporte que nosotros denominamos empresa, un reporte que puede llegar a adquirir una compañía, ¿no? Cómo motivar y gestionar a una persona. Entonces le va a estar dando, digamos, como diferentes tips a esa persona de recursos humanos o de gestión de personas o ese manager de cómo puede gestionar ese talento ajá, con algunos tips. Después, otro de las cuestiones es cómo es el estilo de comunicación de este individuo, cómo es el estilo de toma de decisiones, cómo es liderando equipos de trabajo, por ejemplo. Y después uno de los que más me gusta a mí, cómo es el estilo comercial de una persona que está íntimamente relacionado también con la marca personal. Y acá hay también muchos clientes que me dicen, bueno, pero yo estoy, por así decirlo, quiero contratar un administrativo, no quiero saber el estilo comercial. Y vos decís, pará, todos vendemos en una empresa. O sea, todos venden, porque vos, o sea, un administrativo descontento que va a hablar con sus amigos, también está vendiéndote mal a vos como organización. Y hay una cuenta, eh, esto para que lo hagan internamente ustedes. ujú, em, ¿En qué sentido? De los trabajos que ustedes están haciendo actualmente, ¿cuánto se lo recomendarían a un amigo en una escala del 0 al 10? Esto háganlo internamente. Si la respuesta es 8, 9 y 10, está perfecto. Si la respuesta está entre el 4 y el 6, hay que tener cuidado. Si la respuesta está entre menos del 4, listo, estamos dinamitándonos. Entonces, esta es una pregunta muy importante para hacer el día de mañana cuando estén en un departamento de recursos humanos, de gestión de personas, de people. Es cuando yo, aparte de esto, soy consultor, les digo, hagan esa pregunta, ¿cuánto recomendarían el trabajo? No cuánto les gusta el trabajo, sino cuánto lo recomendarían. Porque ahí también nosotros estamos encontrando un indicador de que si la persona está contenta o no está contenta. Más allá de lo que pueda decir un reporte. O sea, es entenderlo. Porque si vos no recomendás dónde trabajás, es porque hay algo que no estás haciendo bien vos como empleador. Pero bueno, ahí ya me metí más en recursos humanos duros. ujú. Muy bien. Bueno, ¿alguna Bueno. otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Juan Pablo, yo una consulta chiquita sobre el reporte que mostraste. Por lo que vi es, o sea, es descriptivo de las competencias. ¿Es esa la información o se les provee alguna otra información, por ejemplo, de grado de desarrollo de la competencia? Es decir, algún otro dato, por ejemplo, cuantitativo, o es bajo ese formato. Bien, sí, justamente por un lado, este informe que yo les presenté es un informe de desarrollo, Mm. está escrito en un lenguaje propositivo, básicamente como para entender, digamos, los puntos principales de una persona. Después sí, nosotros tenemos desde el tablero de gestión o desde el dashboard, que es por así decirlo como el cerebro en Awayam, el análisis de competencias, que ahí sí se pueden, digamos, ver un total de 35 competencias, puntuando las de 0 a 100 como para entender cuál es el desarrollo de cada una de esas competencias, y que mismo se puede hacer comparativas entre personas, y hasta también se pueden crear puestos de referencia, o sea, ¿cuál es mi empleado Estándar. ideal? Ujú. Entonces, che, mi empleado ideal es este, ¿cómo machea mi empleado ideal con estas personas? Sí, ¿cuál es el desvío entre ese estándar y las personas? Ujú. Exactamente, exactamente. Bien. Ese empleado ideal definido
¿Por Siempre, quién y cómo? ¿O es ese estadístico promedio? No, nosotros ese empleado ideal siempre le explicamos al usuario o al administrador cómo gestionarlo. Pero la verdad que nosotros no tenemos nada prefijado, básicamente porque yo no sé qué es lo que vos necesitas para tu empresa. Al fin y al cabo, el que conoce qué es lo que necesita sos vos mismo. Entonces, ese empleado ideal o eso ideal que vos querés, nosotros se lo dejamos a ustedes porque che, pero me gustaría tener, o sea, podríamos tener una base de datos de cuál es el mejor vendedor, sí, pero no sé si el mejor vendedor es el que a vos te sirve, porque no es lo mismo ser un vendedor de autos usados que ser un vendedor de, vamos a suponer, de tiendas digitales. O sea, son dos tipos de cuestiones diferentes. Entonces, todo eso se lo dejamos que lo creen, por así decirlo, cada una de las organizaciones. Mm, Bárbaro, bárbaro. claro, perfecto. Bueno, Así que, bueno, y también, ahí ¿alguien más? ¿Algo? Estamos bien. Bueno, yo te mucho más, corté, la verdad. perdóname. No, 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 por favor. No, yo les iba a decir que yo no, mucho más para decirles no tengo, a menos que haya dudas, consultas, obvio, no, por favor, no tengo problema de contestarles. Bárbaro. Em, Bueno, gente, ¿preguntas? ¿Ideas? No, estamos bien. Yo estoy bien. Bárbaro. Bien. Bueno, Juan Pablo, entonces nada, agradecerte para la universidad, para nosotros, nuestros alumnos, para nosotros es importante todas estas cosas. Realmente la idea es tratar, vos decías de IA, cuando yo estudiaba no había computadora que IA. Este, entonces, imaginar que a los chicos podemos no estar dándole todo lo que está pasando todos los días es de locos. Esa es la idea, con lo cual, absolutamente agradecidos por compartir en lo que están en la punta, ahí en el borde. bueno, nada, realmente les agradezco a ustedes por la invitación. Espero sus correos electrónicos, ¿no? Como para que puedan jugar, digamos, vivir la experiencia que creo que está buenísimo. Y bueno, síganos en las redes sociales, somos entretenidos, creo. Y nada, nada, realmente les agradezco por su tiempo, por su espacio, por tomarse este rato para escucharme. Así que nada, cualquier duda, consulta, pueden seguirme en LinkedIn. No tengo ningún inconveniente, al contrario, siempre me gusta la interacción con las personas. Y bueno, nada, muchas gracias, chicos. Gracias, Juan Pablo. Gracias. Muchas Que Gracias a tengan gracias. vos. una linda tarde. Nos Que vemos. estén Buenas todos tardes. bien. Gracias. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. Gracias. Chao.